Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es un curso para aspirantes a radioaficionados dictado por el Radio Club Trelew. El espacio que vamos a abordar es Introducción a la Telegrafía, el CW, el Continuous Wave. Aquí se van a dar los contenidos necesarios para que aquel que quiera obtener su licencia lo pueda realizar, pueda entender los rudimentos básicos de qué se trata la telegrafía aplicado a la radio y los distintos las distintas formas que hay de manipuladores y demás, algunas cuestiones teóricas y algo de práctica también, por supuesto. Soy Raúl Muñoz, titular de la LU1 Whisky Golf Oscar, y soy el instructor designado de telegrafía para este año. En esta clase 1 vamos a hacer una pequeña introducción al CW, de qué se trata. El CW, a partir de ahora, CW es telegrafía, Continuous Wave es una forma de denominación que ustedes lo van a encontrar inclusive en la reglamentación, por eso es importante empezar a llamarlo de esta manera. La teoría del CW, cómo funciona un manipulador de CW, los tipos de manipuladores de CW que hay. Vamos a ver algunos tipos de métodos de aprendizajes, hay varios, distintas formas y demás. Cómo tomar el manipulador de CW, eso también es muy importante. En la cuestión de la velocidad de transmisión, hay que ser veloz, no hay que ser veloz significa ser mejor, bueno, eso lo vamos a ver. El grupo, el concepto de grupo, ¿qué es? Bueno, para aquel que tenga alma tanguera, recordará que grupo es mentira, ¿no? No, en este caso no lo vamos a ver desde ese punto de vista, sino que vamos a hablar de una unidad de medida, que es el grupo justamente. Las ventajas que tiene la telegrafía, el código ICAO internacional, y esto van a ver que se los van a dar no solamente acá, sino también en reglamentación, en la práctica operativa. Es el código internacional fonético con el cual se da a conocer las distintas letras y números. El alfabeto Morse internacional, por supuesto, que es el que vamos a utilizar y que es el que se utiliza. Alguna fecha de importancia como pequeñas apostillas. Y vamos a hacer la primera práctica. Una primera práctica tranquila, ¿sí? Donde ustedes van a poder escuchar y tratar de dirimir de qué se trata. Algunos consejos que pueden llegar a ser de utilidad. Y bueno, vamos a arrancar con la introducción. El CW, volvamos a lo mismo, que es el CW, la telegrafía. El CW es un sistema de comunicación que permite la transmisión de información a larga distancia, por eso es telegrafía, por medio de impulsos eléctricos y utilizando un código de signos preestablecido, que es el código Morse, justamente. Vamos a hablar, porque muchos tendrán la idea, dicen, sí, la telegrafía, puntito, rayita. Bueno, prohibido la palabra punto, prohibido la palabra raya. Vamos a hablar de di y da, o como le dicen en inglés, dits y das. Entonces nuestro punto va a ser el di y la raya el da. Ya vamos a ver de qué se trata. El alfabeto Morse o el Morse está compuesto por puntos y rayas, por dis y das. Vamos a ver cómo es la cosa. Por ejemplo, en el caso de la A es di da. En el caso de la B es da di di di. ¿Sí? En el caso de la A es di da. En el caso de la B es da di di di. ¿Sí? Eso es importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos que acostumbrarnos a contar los puntos y rayas. No tenemos que contar los puntos y rayas. Es como la música. Hoy, por ejemplo, se me ocurrió escuchar Piano Man de Billy Joel. Así que tiene que ver el sapo con la lechuza. Bueno, justamente yo puedo distinguir un tema de Tina Turner de un tema de Billy Joel, de un tema de los Chalchaleros, porque cada uno tiene una música distinta. Cada carácter, y ya hablamos de carácter, porque puede ser letra o un número, o signos de puntuación también, tiene un sonido que lo caracteriza. No es punto y raya, es di-da. Eso es fundamental. El manipulador telegráfico es el dispositivo que, accionado por el operador de la estación transmisora, permite abrir y cerrar el circuito de la línea telegráfica
para componer los mensajes. O sea, yo tengo un aparatito que me va a servir a mí para poder oficiar de interruptor de la señal. Entonces, ¿en qué se basa la telegrafía? En la interrupción de una señal. Y esa interrupción acompasada de un código preestablecido. Entonces, ¿y eso se logra con qué? Con manipuladores, ¿sí? Acá vemos un tipo de manipulador muy lindo. Es un manipulador muy clásico, ¿sí? Acá tenemos otro tipo de manipulador. Vamos a ver que estos dos manipuladores son distintos. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de manipuladores. Después lo vamos a ver en detenimiento. Pero fíjense que este se presiona de acá arriba y acá tiene los contactos donde se produce el dida. Acá en este caso tiene dos paletas, ¿sí? Donde yo aprieto una paleta o aprieto otra y según cuál paleta apriete hago los puntos de un lado y las rayas del otro. Esto es un tipo de manipulador también. Este tipo de manipulador generalmente le llaman laterales o iámbicos. Ya vamos a ver. Vamos a ver un poquitito la teoría de la telegrafía. Los di y los da son elementos básicos de una emisión de CW. Los di y los da. El di y el da. El di y el da. ¿Sí? Son elementos básicos de una emisión en CW. Por ejemplo, acá tenemos A, no es punto y raya, es di da. ¿Sí? B, da di di di. C, da di da di. D, da di dit. E, dit. Y así. Bueno, está bien. Si se ponen a practicar esto y no están solos, es muy probable que duden de su estado mental, quizás. Pero bueno, esta es la forma en que se aprende la telegrafía. Arrancamos con la A. Fíjense, escuchen. Esa es la A. La B larga, ¿sí? Es raya, da, ti, ti, ti. C, da, ti, da, ti. La D de dedo, da, di, dit, da, di, dit. La E, dit. Bueno, la S, la T, la U, la B corta, la W. El alfabeto Morse es muy interesante cómo está hecho, cómo está armado. ¿Por qué? Porque van a ver y decir, che, hay algunos caracteres que tienen menos información que otros y otros son mucho más largos. Fíjense cuáles son los más cortos. Los más cortos son la E, que es un punto, es un di, y la T, que es una raya, ¿sí? Que es más larga. Entonces, si ustedes cuentan la cantidad de E y T que tienen en un libro, por ejemplo, agarran un libro un día que estén aburridos, vieron que hay días que uno no sabe qué hacer, y entonces mi señora me dice, ¿qué vas a hacer hoy día? Y me voy a poner a contar en el Quijote, por ejemplo, la cantidad de letras E y de letras T que hay en comparación de las otras. Probablemente pida el divorcio, pero bueno, más allá de eso, me voy a encontrar con mucha cantidad de E y de T más que las demás letras. Por eso, las letras que más se repiten son las que menos cantidad de información tienen. Un di es la E, un da es la T. Bueno, después ya vamos a ver cómo llamarlo de otra manera para que se pueda entender que es el código ICAO. Entonces, el di es el elemento básico que define la duración de una letra. El di es considerado como unidad de tiempo, más o menos 1 en 25 segundos. Esto es relativo. ¿Qué tan importante es este concepto? Muy importante. Entre telegrafistas, porque una cosa es que alguien me hable por radio, me dice, mira, yo puedo identificar, mira, la L8 Whisky Oscar Sierra. Sí, ¿por qué? Porque le escucho modular y más o menos sé su voz, y entonces yo puedo dirimir que es la L8 Whisky Oscar Sierra. Listo, perfecto. En telegrafía, los telegrafistas, por el simple hecho de la cadencia de cómo manipulan, ya saben quién es el otro. Hasta ese punto. Aclaro que yo jamás lo logré, pero bueno.
estoy hablando de verdaderos telegrafistas. Entonces cada uno tiene su di. Yo tengo mi di, si yo hago un... y viene mi señora y hace un... y viene mi hija y hace un... y viene usted que me está escuchando y hace un... para alguien de afuera va a decir, todos fueron iguales. Y no fue exactamente igual. Cada uno tiene su propia cadencia. Y eso se nota cuando se entran a amontonar dis y das. Y del otro lado hay alguien que realmente sabe acerca de estas cuestiones. El da equivale a 3 di, ¿sí? Entonces sería una especie de... a ver, veamos la A. Más o menos el da tiene aproximadamente 3 duraciones del di. Aproximadamente. Entre un impulso y otro impulso hay una unidad de tiempo. ¿Cuál es la unidad de tiempo? El di. Entre un carácter, un número o signo y otro existen 3 unidades de tiempo. Entonces, ¿cuántos son 3 unidades de tiempo? Una raya. 3 unidades de tiempo es una raya. Entonces una raya es lo que me separa de un carácter de otro y demás. Entre una palabra y otra existen 5 unidades de tiempo. Es una raya más alargada, digamos. Son 5 di. La separación entre una palabra y otra, no entre letras, entre una palabra y otra es 5 di. Esto no van a estar ustedes pensando y con el cronómetro tomándolo, pero es para que tengan una referencia acerca de las duraciones, porque es importante esto. Después sale por canción, o más o menos. Pero como todos, yo canto en la ducha y pienso que soy Pavarotti, y mi vecino me quiere poner una bomba, yo qué sé. O sea, cada uno va a llegar hasta un punto en donde va a depender exclusivamente de ¿qué? De la práctica. Ese es el tema con la telegrafía. La telegrafía es práctica continua, práctica. ¿Cómo funciona un manipulador de CW? Ya no estamos hablando más de telegrafía, hablamos de CW. Hablemos con propiedad dentro de lo que es la jerga de los radioaficionados. El radioaficionado no le dice telegrafía, le dice CW. Y así es como aparece en la reglamentación y así es como aparece en todos lados. Acá tenemos un esquema básico, ¿sí? Donde tenemos el manipulador telegráfico. Tenemos una empuñadura, acá es donde yo pongo el dedo, aprieto esto, este balancín se corre, me corta de acá, me cierra por este lado y hace que este electroimán, un electroimán es como un relay, digamos, que se pega del otro lado. Se pega y entonces del otro lado tengo un sonido mecánico. Les cuento cómo era antes. Antes, por ejemplo, no había osciladores como ahora, como esto que ustedes escuchan. No había esto. ¿Qué había? Tacs. Entonces una A, fíjense cómo era. Imagínense que estos pitidos que están escuchando en realidad son golpes mecánicos. En realidad sería así. A ver. Eso era una A. O sea, un punto y varios puntos más, todos juntos, que en realidad eran sonidos mecánicos. Son sonidos mecánicos del otro lado. Entonces eso era una A para los telegrafistas que trabajaban en los trenes y demás en esas épocas. Así que fíjense que era un poquito más complejo antes. Acá tenemos el detalle de un manipulador básico en su constitución mecánica. Hay muchos manipuladores, por ejemplo, que la mayor parte, muchos son de doble contacto. Acá tienen un contacto, fíjense, esto es un contacto, ¿sí? Este contacto, el contacto A, es un contacto. Fíjense que normalmente este contacto está abierto, no se toca. Y el contacto el contacto R, sí se toca. Entonces cuando pivoteando sobre este eje, yo aprieto acá, se cierra A y se abre R. ¿Y qué es lo que lo mantiene a esto para arriba? Este resorte que yo puedo ajustar. Acá con una tuerquita, le doy más o menos tensión al resorte. Fíjense los ajustes que tiene. Tiene, en principio, los ajustes de un manipulador telegráfico son básicamente 2. Y después hay más, pero 2. Uno que me dice la
que me da la separación entre los contactos. Cuanto más larga está la separación es porque yo trabajo a más baja velocidad. Cuanto más rápido trabajo a más cantidad de velocidad, generalmente se suele disminuir esta distancia, ¿sí? Se pone más chiquitita esta distancia, entonces uno puede manipular a mayor cantidad de velocidad. Pueden ver videos por ahí en YouTube de telegrafistas que son extraordinarios, de decir cómo hace, no solamente cómo transmite, sino el que lo recibe. Pero bueno, son maestros. Y del otro lado, el otro ajuste es el resorte. Cuando yo estiro esto, empiezo a estirar el resorte. Cuando yo ajusto estas tuerquitas, esto estira el resorte y hace que haga más fuerza sobre la palanca. Entonces, la fuerza de la palanca la registro acá. Y la distancia entre los contactos, que definiría más o menos la velocidad a la que estoy trabajando, la defino con este otro tornillito. Son los dos ajustes básicos que tiene un manipulador para CW. ¿Lo puedo hacer con una llave de luz? Sí, lo puedo hacer con una llave de luz. Es más, por ahí hay videos muy chistosos de gente que agarran con 2 bananas con contacto y empiezan a hacer telegrafía. O sea, se puede hacer con cualquier cosa. Se puede hacer con cualquier cosa. Pero si yo voy a transmitir en serio, voy a necesitar un manipulador. Y yo les puedo asegurar que son cosas hermosas. A mí me gustan muchísimo los manipuladores. Me gustan los manipuladores. Creo que me gustan más los manipuladores que la telegrafía en sí, ¿no? Porque son aditamentos muy lindos mecánicamente hablando, ¿no? Y acá vamos a ver los tipos de manipuladores de CW, los más básicos. El vertical, ese es el común. Es el manipulador más tradicional. El movimiento vertical de su palanca le da el nombre. O sea, esto corre para arriba, para abajo. Y son los primeros que se usaron en telegrafía. Todo el mundo lo sigue usando. A mí me gusta mucho particularmente. Tengo un par de ellos de mi colección. Y que realmente son extraordinarios. Y que realmente los guardo con mucho aprecio. Después los de palas. Los de palas son generalmente muchísimo más caros que estos. La constitución mecánica es muy compleja. Los ajustes también. Entonces pueden tener una o dos palancas. En este caso tiene 2 palancas, pero puede tener una sola si yo quiero. Y fíjense que es lateral. Lo golpeo, lo acciono lateralmente. Entonces, pero necesita un circuito electrónico. Entonces, si yo golpeo esta pala, me genera los puntos, por ejemplo. Si yo golpeo esta otra, la raya, eso lo puedo invertir. Y se necesita un circuito electrónico para que esto funcione. Muchos equipos de radio ya vienen preparados con el circuito electrónico interno dentro del mismo equipo. Entonces no necesito de ningún aditamento, lo conecto directamente al equipo. Eso depende. A los manipuladores que de un lado hacen los puntos y del otro lado hacen las rayas automáticamente, se llaman manipuladores iámbicos. Tiene esa designación, manipulador iámbico. Y después están los bugs, pero estos son hermosos, son muy caros. La forma en que generan los puntos y rayas también lo genera de esta manera, como que de un lado hace punto y del otro lado las rayas. También. Si yo aprieto para un lado si yo aprieto acá me hace los puntos, si yo aprieto acá me hacen las rayas. Pero lo hace mecánicamente con sistemas de contrapesos y demás. El ajuste es muy crítico y realmente no es tan fácil usarlo. Pero es un chiche hermoso. Hay distintos modos de aprender la telegrafía. Hay códigos mnemotécnicos que inclusive sirvió en la guerra y demás. Y que pueden llegar a servirnos, pero convengamos que hoy, en esta época en que vivimos, es mucho más fácil que antes. Acá vemos una medalla. Esta medalla es una medalla que usaban en China para la transmisión de telegrafía. ¿Y cómo funciona esto? A ver cómo funciona. Por ejemplo, yo quiero hacer la A. Entonces parto de acá, parto de la estrellita de China. Vengo hasta acá, tengo que venir por acá para llegar hasta la A. ¿Eso qué quiere decir? Que me encuentro con un punto acá, un di y un da acá. Di, da. Por ejemplo, B larga, B de bravo, B de boca. Entonces, ¿qué será? Aparto de la estrellita, entonces tenemos da, di,
da, di, di. Quiero la D de dedo. Vengo de acá de vuelta, da, di. Y una más y llego a la D, a la B, pero bueno. Entonces fíjense, la O de O. Entonces tenemos parto de la estrellita, tengo da. Da. Y bueno, y así con las demás letras. Es un método mnemotécnico muy interesante, pero convengamos que a la hora de estar recibiendo, si yo no tengo bien entrenado el oído, acá es importante y es fundamental, y lo voy a recalcar durante todo el curso, no hay que agarrar el manipulador primero, hay que escuchar mucho, hay que escuchar. Realmente se aprende escuchando, no transmitiendo. El manipulador es lo último que se agarra. De todos modos, yo les mostré algunas formas de cómo hacer manipuladores prácticos con un broche, qué sé yo, y que lo pueden hacer en su casa y que les puede servir de forma de trabajar o de hacer su propio manipulador y poder transmitir. Pero nuevamente les digo, hay que recibir. Una vez que uno recibe, listo, después transmite. Hoy en día, dentro de los métodos de aprendizaje, no podemos evitar el uso de la PC, el uso de la computadora. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con programas que están libres, que son software libre y que están habilitados para radioaficionados, para quien quiera que lo baje en realidad. Acá tenemos el CW Player. El CW Player es no sé por qué versión va ahora, está libre también, se puede bajar de internet, funciona bajo cualquier sistema operativo. Yo lo tengo en Windows 10, pero anteriormente lo tenían máquinas que eran, no sé, qué sé yo, mucho más viejas. Después está el método Koch, el Koch Method CW Trainer de G4 Phone. G4 Phone, ¿quién es? Golf 4 Foxtrot Oscar November. Es un radioaficionado que es el que hizo el programa basado en el método Koch. El método Koch es un método ideado no por un telegrafista, sino por un doctor, por un psicólogo, que el tipo pensó de qué manera el cerebro se puede adaptar más rápido a estos dígidas y entenderlos rápidamente. O sea, a él le encargaron: doctor, por favor, usted va a trabajar para nosotros, pero su misión es lograr en la menor cantidad de tiempo los mejores operadores radiotelegrafistas que se puedan. Listo. Entonces el tipo lo pensó desde la mente en sí, no desde el código, sino desde la mente, cómo nosotros entendemos nuestro entorno en definitiva. Y en función de eso es que adaptó este método que se llama método Koch. En el método Koch comienza generalmente con K y M, comienza con 2 letras y después, a medida que uno, 2 letras, todo el tiempo, 2 letras, y cuando yo ya sé, valga la redundancia, esas 2 letras, agrego una más, 3, y listo, y 3 letras, después agrego una más, 4 letras, y así hasta completar todo el alfabeto, números y símbolos. Un hecho a destacar con el método Koch es que no hace diferencia entre letras y números. Muchos dicen, bueno, vamos a aprender primero las letras, después vamos a aprender los números. Entonces Koch dice, no, vamos a hacer todo junto, porque la mente no tiene que discriminar. Para la mente tiene que ser lo mismo un número que una letra, porque es todo igual, ¿no? Y entonces uno, a medida que uno va avanzando en los niveles Koch, que están en los programas, que por ejemplo en el de G4 Phone, y van a ver que venían con letra, tac, de golpe le pone el punto. ¿Qué tiene que ver el sapo con la lechuza? No, me pone el punto, listo, tengo que aprender el punto. Entonces después sigue con otros y así. Está muy interesante. Yo he probado muchos programas y realmente el del método Koch es el que más con el que más he aprendido, y mucho más rápido y mucho más eficazmente. Esto es para una computadora, pero también lo pueden tener en el celular.
también lo pueden tener en el celular. Hay un Morse Coach CW, es una aplicación, está en el celular, ustedes la pueden bajar, es gratuita. Y yo me pongo todas las noches, pongo los auriculares y voy tirando las letras. Y por ejemplo, en el caso mío, tiro 3 letras. Y después el programa mismo me dice qué letras fueron. Entonces tira las 3 letras, ¿sí? Tira 3 letras. No me aparece nada en la pantalla. Me da un ratito y después me dice qué letras fueron. Entonces yo tengo el tiempo para dirimir cuáles fueron. Es muy interesante, está muy bueno esa aplicación. Importante, todo es importante, ¿no? Pero ¿cómo tomar el manipulador de CW? ¿Cómo tengo que agarrar el manipulador de CW? Una de las cosas más importantes es que el CW no es lo mismo que agarrar un micrófono, porque el manipulador yo no lo puedo mover de donde está. Es más, si el manipulador que yo utilizo puede estar atornillado a la mesa, es mejor. Van a encontrar por ahí videos de YouTube de gente grande de hace muchos años que hace telegrafía, que inclusive hasta le pone un sargento donde agarra el manipulador telegráfico y lo afirma en la mesa. Es más, las bases que suelen tener los manipuladores telegráficos buenos suelen ser pedazos de mármol o pedazos de fierro, de forma tal de que de ninguna manera puedan moverse en la mesa. Entonces no es lo mismo que tener un micrófono, yo me tiro para atrás en el sillón cómodamente mientras hago un contacto. No, en telegrafía no es así. Yo tengo que tener una posición. Y es importante la posición, la altura de la silla y demás para no terminar encorvado. Sobre todo si me copo y empiezo a hacer contactos, ¿no? Entonces es muy importante la posición que uno tiene en la silla, que esté lo más cómodo posible. No puede estar demasiado recostado, sino que la altura tiene que ser tal que a mí me permita una forma en que yo pueda poner el brazo que no me sea incómodo. Tengo que buscar la comodidad, siempre tengo que buscar la comodidad y cada uno lo va a buscar a su manera. También es muy importante cómo tomo el manipulador. Fíjense que los dedos agarran el botón del manipulador. No es que lo oprimen por arriba con un dedito, ¿sí? Lo agarran al botón del manipulador, ¿sí? Se agarra el botón del manipulador para poder accionarlo. Entonces no es que le pego al manipulador, sino que lo acompaño para que haga el contacto. ¿Por qué? Porque de esa manera evito rebotes de contacto que por ahí pueden llegar a ocasionar interferencia. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Ajustar, correr, por ejemplo, acá, fíjense, acá, ¿qué está ajustando? Está ajustando el tornillito que me da la separación entre los contactos eléctricos. Y eso que me da la variación de la velocidad a la que voy a transmitir. Importante concepto. Y después, bueno, acá encontré algo muy interesante en internet que está muy lindo. Hay distintos tipos de telegrafistas, el pellizcos, el como que pellizca el botón, el autoestopista que le pega al botón. Hay de distintos tipos, el garras, el que lo agarra, el nervioso, el que todo el tiempo está temblequeando cuando agarra el botón, el machaca, el que le va machacando como si fuese el rinraje del botón del timbre del vecino, el que le da bofetadas al manipulador, el de la hora del té, el que le da toquecitos y demás. Bueno, cada uno después va estilizando sus formas, ¿no? Pero bueno, lo correcto es tratar de agarrar el botón del manipulador para acompañar el movimiento. El tema de la velocidad, el tema del grupo, ¿qué es todo eso? Van a escuchar hablar de velocidad, de grupo. ¿Qué son esas cosas? En principio, la velocidad es la velocidad a la que yo voy a transmitir en telegrafía. Yo puedo transmitir lento, puedo transmitir rápido. Concepto fundamental. En telegrafía, en las bandas de radio aficionado, los telegrafistas se ciñen a la frecuencia, a la velocidad a la que están recibiendo. Por ejemplo, yo empiezo a hacer mis primeros contactos y salgo a 5 palabras por minuto, por ejemplo. A 5 palabras por minuto. El tipo que está del otro lado es un tipo que va a 30, 40 palabras por minuto. Pero ¿qué hace el tipo? Se baja a 5. Si yo transmito a 10, se baja a 10. Y ya lo van a ver en práctica operativa, hay un decálogo que habla de muchas cosas acerca del radioaficionado y una de las cuestiones es la ética,
del radioaficionado. Entonces, dentro de esta ética podemos mencionar esta cuestión de que si yo escucho a alguien que está transmitiendo en telegrafía y le quiero contestar, no, por más que yo sea un crack en esto de la telegrafía, me tengo que subordinar a la velocidad a la que yo estoy escuchando. Si no, no tiene lógica. El tipo me está tirando a 5 y yo le tiro a 10. No me va a recibir. Entonces para eso no le contesto y listo. No tengo ganas de contestarle, ya está. No quiero andar a 10. Listo. Mejor no contestar que humillar a la otra persona y que en realidad no se logre el contacto, no se logre el QSO. No tiene sentido, realmente. Entonces, en la comunicación Morse es mucho más importante y relevante la exactitud, la precisión, el espaciado, la uniformidad y la estabilidad de nuestra manipulación que la velocidad al enviar el código. ¿Qué es más importante? Que nuestra A se entienda del otro lado, que nuestra B larga se entienda del otro lado, que no se entienda una D, sino que se entienda una B, que es lo que yo quiero transmitir, que se entiendan perfectamente los da, los di, las separaciones entre di y da, y las separaciones entre palabras y demás. Una vez que yo agarro esa cadencia, entonces después puedo aumentar la velocidad aumentando todo eso junto a la vez para que sea sincrónico. El mejor método para dominar la recepción a oído es escuchar y anotar. Fundamental, fundamental. Papel y lápiz. Papel y lápiz y comenzar a anotar. El mejor telegrafista lo hace. Es muy difícil tener todo en la cabeza, y entonces por ahí el mejor telegrafista no anota todo, anota lo que le interesa nada más para después poder devolver la tarjeta QSL. Pero anota. Eso es fundamental. Entonces es escuchar y anotar en sesiones frecuentes pero no demasiado largas, grupos de 4, 5 o 6 caracteres aleatorios, pueden ser letras, números, signos, abreviaturas, que no formen palabras entendibles ni lenguaje claro para no anticiparnos por deducción. ¿Qué me está diciendo esto? Que si de verdad yo quiero aprender telegrafía no tengo que hacer trampa. ¿Qué significa esto? Que para poder aprender me tiren del otro lado distintos tipos de letras y caracteres todos mezclados, que no signifiquen algo. Porque si no, yo recibo B-A-N-A-A, banana, listo. Entonces no, entonces de golpe recibo J-K-L-R, listo. No, tengo que decodificar todas, no me puedo chantear en ninguna porque no tienen un significado. Entonces no me puedo anticipar por deducción. Es la mejor manera de aprender. La forma más común de expresar la velocidad en una comunicación Morse es mediante palabras por minuto. WPM, Word per Minute en inglés, o PPM, palabras por minuto. ¿Sí? Las palabras por minuto. ¿Qué cantidad de palabras por minuto se pueden transmitir? Entonces dicen, bueno, pero depende de la palabra. Si yo pongo, no sé, té, por ejemplo, té. Vamos al ejemplo, té. Da, ti, té. Listo. Y pongo otra palabra, banana, por ejemplo. Y la longitud va a ser distinta. Entonces, ¿a qué palabra? ¿De qué me está hablando? Normalmente hay una unidad de medida, que es el grupo, que son 5 letras sin significados, ¿sí? Pero que tienen una duración. Si yo cuento todos los espacios, la medida del da, la medida del di, los espacios entre ellos y demás, que equivale a París guión, ¿sí? A París y un espacio, ¿sí? A París. Entonces esto es la unidad de medida del grupo. Esto se toma como unidad de medida. No es que yo voy a transmitir París, sino lo que me tarda en transmitir París es la unidad de medida de lo que debe medir una palabra. Y entonces las combinaciones que yo tengo que hacer para transmitir un grupo, para realmente definir un grupo, tiene que durar lo que dura París. No es tan fácil. Y por supuesto siempre anotar. Son anotaciones de código. Fíjense que yo empiezo a anotar y son, por ejemplo, fíjense acá, ¿cuántas letras hay? 5. ¿Cuántas letras hay? 5. ¿Cuántas letras hay? Estos son distintas transmisiones. Esto fue una primera transmisión, hubo un espacio, hubo otra transmisión y otra transmisión. Anotar todo. Y después corroborar realmente si lo hice correctamente o no.
¿no? Eso es fundamental, pero anotar, todo el tiempo anotar. ¿Por qué? Porque yo hago un QSO y voy a terminar anotando en un papelito lo que a mí me interese, ¿no? Que son los datos, la licencia, por ejemplo. Hay distintos tipos de abreviaturas que se usan en telegrafía. Después van a ver el código Q. El código Q, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le tengo que preguntar a alguien el nombre? O qué licencia tiene, o dónde está ubicado, por ejemplo. Entonces yo le digo al tipo, ¿dónde está tu casa? Si yo lo pongo en telegrafía. Y es un montón de palabras. Corro el riesgo de que desde que comencé a transmitir hasta que terminé, que es muy largo, se hayan perdido las condiciones, me desconecté de esa persona, ya no me escucha más del otro lado. Entonces directamente le tiro 3 letras. QTH. QTH significa ¿dónde vive usted? En realidad el código Q es un código extraído de la Marina, ¿no? de los Estados Unidos. Y el código Q, que es un libraco enorme, el radioaficionado solamente usa una carilla de todo ese libro. El código Q simplifica las comunicaciones por telegrafía. Si bien el código Q se usa mucho en fonía también, cuando uno modula, pero básicamente fue hecho para telegrafía. Con 3 letras yo le estoy diciendo al tipo cuál es QTH y le paso lo demás, y entonces él se da cuenta de que lo demás que siga QTH es mi dirección, por ejemplo. Cuando le digo voy a cesar la transmisión, si yo le pongo voy a apagar el transmisor, yo le pongo QRT, listo, ya está. Que en realidad en telegrafía es mucho más corto todavía, que es SK. Yo le transmito SK, entonces con eso le digo que es el último cambio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, tiene muchas acepciones, es muy interesante. Las ventajas que tiene el CW. En principio, el CW es un sistema que lo que hace es interrumpir, ¿sí? Interrumpe una transmisión. Entonces, yo emito una señal desde acá, la emito la señal, viene por acá, me lo recibe de este lado. Yo esa señal la interrumpo con el manipulador telegráfico y transformo esa señal en un código preestablecido, que es el código Morse. La ventaja del CW es que por el ancho de banda que usa, por la potencia que se necesita, yo puedo cubrir mucha cantidad de distancia con transmisores muy chiquititos. Acá tenemos un transmisor, por ejemplo, que se alimenta con una batería de 9 volts. Es un QRP, se llama. QRP significa emisión en baja potencia, CWQRP. Fíjense que tiene muy poquitos mandos, se conecta acá la antena, ¿sí? Acá se conecta la alimentación, que puede ser una batería de 9 volts, y directamente conecto en uno de los lados, está la conexión del manipulador telegráfico, y listo, le empiezo a transmitir en telegrafía, y con un aparatito muy chiquito puedo llegar a mucha cantidad de distancia. Esa es la ventaja fundamental de la telegrafía. Yo con 10 watts puedo hacer Londres. Con 10 watts en fonía no hago Londres ni de casualidad, ¿no? Por ahí depende de la banda y de condiciones, por ahí puedo llegar a hacerlo, pero en telegrafía es mucho más fácil. Solamente hay que saber telegrafía. Pequeño detalle. Hay versiones como esta, que es el Pixie. Esto lo están vendiendo en Mercado Libre, por ejemplo. No es que yo digo, cómprenselo. Pero viene o armado en la placa o la plaquetita junto con todos los componentes para que ustedes lo armen. Entonces, de un lado viene la entrada de alimentación, del otro lado la del manipulador telegráfico, y acá está la antena. Listo, transmite en una sola frecuencia, que lo da este aparatito que está acá, que es un cristal de radiofrecuencia. Transmite en una sola frecuencia. Tiene un volumen relativamente bajo, pero se escucha, y hay mucha gente que ha hecho muy lindos contactos con esto. Esto cabe en la palma de la mano, mucho más chiquitito que esto, ¿no? Pero bueno, está supeditado a que es una sola frecuencia y demás, y bueno, es muy básico, pero realmente si uno tiene un poco de paciencia le puede dar muy buenas satisfacciones. El circuitito es bastante sencillo para aquel que más o menos capiche algo de electrónica, y consta de un oscilador, que es el que entrega la señal de radiofrecuencia, con el cristal, que es el que habíamos dicho allá. El cristal es un aparatito que me dice, vos vas a salir en esta frecuencia, ni más allá ni más acá. O sea, no me puedo correr de frecuencia. Es un pequeño detalle que tiene este circuitito. Y después directamente tiene 2 transistores y un integradito. Listo, chao. Con eso hace todo. No me voy a meter en la descripción del circuito porque no es
no es a lo que vamos en el curso, pero para que se den cuenta de que realmente es bastante sencillo. La popularidad del CW entre los radioaficionados se debe principalmente al reducido ancho de banda. Como máximo las bandas de HF. Las bandas de HF, ¿cuáles son? Ya lo van a ver en reglamentación, o si lo vieron ya. Son todas aquellas frecuencias que están entre 3 MHz y 30 MHz, ¿sí? En esa porción de banda, y que ahí es donde están todas las bandas asignadas a radioaficionados, desde 80 metros hasta 10 metros, aunque en realidad deberíamos también traer a colación de que hay frecuencias más bajas, como la de 160 metros también, que también se hace telegrafía, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago una emisión pequeña de 200 Hz nada más. Con 200 Hz para mí es suficiente para poder transportar esa señal. Cuanto más chiquitita es la cantidad de información, necesito menos para transportarlo. O sea, si yo tengo que transportar una camionada de ripio, no lo puedo hacer con una carretilla. Es así de simple. Entonces, resulta que la telegrafía es como si yo quisiera transportar un balde de ripio. Un balde de ripio me cabe perfectamente en una carretilla. O en un balde también, ¿no? A lo que me refiero que usa menos capacidad, menos cantidad de recursos para poder transmitirse. Justamente aquello que transporta se le llama portadora, y lo que transmite es la información, que en este caso sería la telegrafía. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la reducción del ancho de banda implica un mayor rendimiento de la potencia radiada, al concentrarse esta en la señal portadora, ayudando a establecer con más facilidad contactos a larga distancia. Realmente se pueden hacer contactos muy buenos. Yo sigo particularmente a alguien, un español, que se llama QRPCW, es el canal de él en YouTube, y sube videos cortitos de 1 minuto, 2 minutos, donde el loco hace trekking, se sube por distintos lugares, arma su antena con un aparatito chiquitito y se comunica 1200, 1500 kilómetros de distancia en telegrafía, mete todo en la bolsa, vuelve corriendo, caminando. Es un loco más o menos, y bueno, y de ahí vuelve a su casa, ¿no? Está muy bueno. Acá tengo una imagen que saqué de YouTube de él, justamente, fíjense que usa un pequeño transmisor. Acá está el manipulador, siempre el anotador, y usa antenas que son caseras, como por ejemplo esta, que es una antena halo, ¿sí? Transmite con esto. Este es el emisor, digamos, emisor y receptor de telegrafía con su manipulador telegráfico, y esta es la antena que utiliza. Y un dato importante que no es poca cosa: con muy poquito yo puedo transmitir un SOS. El SOS es una señal, Save Our Soul, es una señal que está establecida internacionalmente como señal de socorro, señal de emergencia. Antes era Mayday, Mayday, y después se acomodó el SOS. El SOS es DDD, es la S, la O, la S, pero se ha tomado en consideración que se transmita todo junto. Si se transmite todo junto, esto es una señal de socorro. Es importante que si yo escucho esto, inmediatamente digo, esto es una señal de socorro. ¿De dónde proviene? Muchos sistemas activan automáticamente balizas que esto lo generan electrónicamente a la señal de SOS en telegrafía, y se sigue usando en chalecos salvavidas y demás, donde transmiten automáticamente una señal que la recibe un transponder y dice: che, hay alguien en peligro, vamos a triangular su posición para ver dónde está. Ahora vamos a ver el código ICAO, el código internacional. Este código es fundamental porque es el que se utiliza para poder deletrear o nombrar a cada uno de los caracteres. Vamos a ver de qué se trata. La letra A no es A, es alfa. La letra B no es B, es bravo, y significa que es la B larga, porque tenemos Víctor, que es la B corta, ¿sí? Y cada uno de esos se nombra o se refiere a cada uno de los caracteres con este código. Entonces, repasemos. Bueno, y presentamos el código ICAO.
Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Esto es más o menos el código internacional, el código de la ICAO. Fíjense que a cada letra le corresponde una denominación y se pronuncia de una forma definida. Por ejemplo, en el caso hotel no es hotel, es hotel, ¿sí? Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. ¿Sí? Es importante el código ICAO porque a partir de ahora ya no va a ser más A, vamos a hablar de Alfa, vamos a hablar de Bravo, vamos a hablar de November, de Oscar, porque así de paso nos vamos acomodando a los requerimientos que ustedes necesitan para en el momento que tienen que codificar un mensaje. Y bueno, vemos el alfabeto Morse, que es el alfabeto internacional. Ya más o menos lo habíamos visto. La A de Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa. Bueno, cada uno de estas letras y los caracteres que corresponden a cada una de ellas, que es lo que vimos recién cuando repasamos el código ICAO. También están los números, pero también están los signos de puntuación. Los signos de puntuación también son importantes. Por ejemplo, los 2 puntos son da, di, 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 di. La coma es da, di, di, da. El punto y coma es da, di, da, di, da, di, da. El punto y coma es da, di, da, di, da, di. Y bueno, y demás. El error, por ejemplo, son varios di juntos, ¿sí? Di, 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 di. Entonces del otro lado me escuchan y dicen, cometió un error, va a transmitir de vuelta. Y después, bueno, el fin de mensaje, el esperar. Hay signos en la transmisión que me simplifican muchísimo si yo tengo que poner todo esto
poner todo esto en palabras. Hay algo que es interesante destacar, que es una fecha de importancia, que el 24 de mayo es el Día del Telegrafista. Es en honor al día en que Samuel Morse logró enviar el primer mensaje a través de un telégrafo. ¿Sí? Por eso también acá en Argentina el día 24 de mayo celebramos el Día del Telegrafista. ¿Sí? Es importante tenerlo en cuenta. Y también es importante el tema de la práctica. Para la práctica, ¿qué necesito? Papel y lápiz. ¿Qué necesito para la práctica? Papel y lápiz. Vamos a comenzar con una práctica que en este caso va a ser simplemente como para que ustedes lo tomen, lo escuchen, lo detengan, lo paren, lo vuelvan a escuchar y puedan llegar a tratar de decodificar el mensaje. Les recomiendo tener impreso al lado, si quieren, el alfabeto Morse. Hay mucho dando vuelta por ahí sobre el alfabeto Morse, así que no hay problema con respecto a eso. O si quieren yo lo subo ahí a la clase. Y vamos a comenzar con algo sencillo. Vamos a comenzar con los parámetros. Esto es fundamental. Un tono de 800 Hz. Esto es importante. El tono de audio con el que voy a transmitir la señal telegráfica. Con una velocidad baja, 5 palabras por minuto. ¿Sí? Vamos a arrancar despacito. 5 palabras por minuto. Listo. Vamos a arrancar. ¿Qué es la velocidad más baja en telegrafía? Y vamos a transmitir 18 caracteres. Se van a transmitir ahora 18 caracteres. Entonces, en esas 18 caracteres vamos a tener letras. Solamente letras. Esta vez no va a haber números, signo de interrogación ni nada por el estilo. Solamente letras. Y el texto, o sea, ustedes lo van a escuchar ahora, van a ver de qué se trata, lo van a tratar de decodificar teniendo el machete a la mano, no importa. Y el texto se va a dar a conocer en la clase correspondiente. Algunos consejos que vamos a tener que son más que consejos, son algunos puntos a tener en cuenta con respecto al tema de la telegrafía. Hay que dedicarle, si ustedes quieren ser telegrafistas, más allá de que esto está hecho para que ustedes vayan y rindan y puedan tener la licencia, pero a alguien le puede llegar a interesar esta modalidad. Y dice, yo la verdad que no quiero tachar cuadritos solamente, no solamente quiero tener mi licencia, sino aparte quiero aprender telegrafía, quiero transmitir, quiero recibir en telegrafía, quiero hacer mis contactos en telegrafía. Y bueno, punto 1, dedicarle de 15 a 20 minutos por día, ¿sí? Entonces yo por ejemplo me suelo acostar, me pongo los auriculares, agarro el celular con el método Koch, listo, me lo pongo y no anoto, eso sí, porque trato de acordarme de memoria. Aparte, si prendo la luz para anotar, mi señora me mata. Entonces trato de hacerlo de memoria y lo más tranqui posible. Pero es fundamental el tiempo. 15-20 minutos por día es suficiente. La letra A es di, da, ¿sí? O sea, no es punto y raya, es di, da. Este idioma se aprende por sonido y nunca contando los puntos y las rayas. No cuenten puntos y rayas. Traten de entenderlo como di, da. Da, di. Da, da, da. Di, di, di. Lo que sea. Trate de no agarrar el manipulador de entrada. Esto es fundamental, porque el entusiasmo hace que yo quiera agarrar el manipulador y digo, mira, te voy a transmitir tu nombre. Entonces yo empiezo, el otro dice, qué bueno, no entiendo un pomo, pero dice, qué bueno, me dijo Norberto, qué bueno.
No hay que agarrar el manipulador de entrada, hay que empezar a tratar de recibir primero, que es fundamental. Hay muchos programas y aplicaciones para aprender CW y hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos. Antes los métodos eran distintos, era mucho más difícil aprender telegrafía. Hoy es mucho más fácil, hay mucho más cantidad de recursos y bueno, hay que aprovecharlos. Otro punto que es la velocidad de transmisión no es todo, vale la de recepción. No, yo si practico puedo llegar a transmitir a 40 palabras por minuto, pero realmente mi recepción es de 15, de 10. No me sirve transmitir a 40, porque en cuanto yo transmita a 40, el otro me va a venir a 40 y me va a pegar una revolcada impresionante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Transmitir a la velocidad que realmente recibo. Porque el otro, ¿qué va a hacer? Yo transmito a 5, me va a transmitir a 5. Pero yo me quiero hacer el vivo y le transmito a 15, me va a transmitir a 15. Y resulta que yo recibo a 5. Entonces eso es fundamental. El oído es más difícil de acostumbrar que la mano en el momento de manipular. Y tu objetivo básicamente tiene que ser aprender y hacer tu primer comunicado en CW. Animarse, una vez que tengan la licencia y demás, salir y hacer el primer comunicado en CW. No tener miedo a errar. Las personas que está, el telegrafista que está del otro lado, el verdadero telegrafista que está del otro lado, es una persona muy paciente, es una persona que no le va a importar si todo el tiempo ustedes están que le erraron y quieren retransmitir de vuelta. Entonces a cada rato y dice, pero para transmitir así no transmito. Y bueno, pero hay que empezar, hay que arrancar, porque el que está del otro lado cuando empezó también le pasó lo mismo. Entonces eso es fundamental. Bueno, espero que esta primera introducción les haya servido. Espero que hayan podido decodificar o que traten de decodificar el mensaje que se puso acá como primer texto transmitido. Y bueno, ya nos estaremos encontrando en próximas clases. Desde ya, muchas gracias por la paciencia y espero que le tomen un poquito de amor al tema de la telegrafía, porque realmente es algo muy lindo, Pero bueno, eso depende de cada uno. Eso lógicamente depende ya de cada uno. Muchas gracias por la paciencia y bueno, hasta la próxima clase.